Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, les habla Leopoldo Espaillá Nanita y hoy Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 y 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Está en un programa especial, un programa de la serie que hemos dedicado al examen de toda la documentación, los libros que se han escrito sobre la plutocracia internacional o mundial. En el libro que vamos a examinar hoy es la verdadera historia del Club Bilderberg, del escritor Daniel Stulin. Este libro ha saltado al primer plano, digamos, de la información mundial, porque el doctor Castro Ruz, en declaraciones que ha puesto a circular como reflexiones, dice que este libro le ha puesto a él en conocimiento de la existencia del gobierno mundial y desde luego pues ha aprendido que tiene nombres y apellidos, ¿no? Entonces la declaración del doctor Castro Ruz ha servido como promoción de venta del libro de Daniel Stulin. Es un libro del año 2005 y es el primero de 4 libros. El siguiente libro del mismo autor se llama Los secretos del Club Bilderberg. El tercer libro se llama Los hombres de la sombra y el cuarto libro es uno que él discutió llevó todos los manuscritos a una reunión con el doctor Castro Ruz, quizás en agradecimiento a la promoción que ha hecho de sus libros, y quiso consultar con él antes de mandarlo a la prensa. Todavía no sabemos cómo se llama y creemos que todavía no se ha publicado, pero no tenemos información sobre eso. De todas maneras, el primer libro del 2005, con una serie de fallas que le hemos encontrado, lo creemos de mucho interés en el proceso de educarse los dominicanos en el conocimiento de esa realidad, la cual ha despertado ahora el líder cubano. Nosotros hace ya un tiempo que tenemos conocimiento de la existencia de todo esto y hemos hecho pues acopio de una serie de libros, del cual este que vamos a examinar da en su introducción, está ordenado en la introducción, el alba de una nueva era, esclavitud total. Luego tiene capítulos como el Club Bilderberg, el Council on Foreign Relations, CFR, la conspiración de los Rockefeller y la Comisión Trilateral, hacia una sociedad sin dinero en efectivo. Eso es muy interesante porque estamos en eso, ¿eh? Lo que la gente no sabe es que cuando nosotros caemos en el uso de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito y una serie de cositas más que andan gestándose, todo eso son proyectos del grupo o Club Bilderberg. Entonces aquí está el capítulo Llamamiento a la Acción y luego están una serie de informaciones recolectadas por el señor Stulin. El Daniel Stulin ha sido una persona consagrada en la búsqueda de las intenciones y resoluciones de este club de el gobierno del dinero. Eso es lo que se llama la plutocracia. Y en este caso estamos hablando del gobierno mundial del dinero, o sea, la plutocracia mundial, que tiene desde luego jurisdicciones. Y el Club Bilderberg viene a ser un poco la zona europea del gobierno mundial. Y tiene pues sus piezas importantes. Están los Rockefeller desde luego, porque estos son parte de la estructura mundial como lo son los Rothschild. Pero Europa es el ámbito fundamental de dominio de la banca Rothschild. De todos modos, esta es dice aquí en su introducción el autor,
que es la historia despiadada de la subyugación de la población por parte de sus gobernantes. El lector asistirá al nacimiento de un estado policial global que sobrepasa la peor pesadilla de Orwell con un gobierno invisible, omnipotente, que tira de los hilos desde la sombra, que controla al gobierno de los Estados Unidos, a la Unión Europea, a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a cualquier otra institución similar. Dice, el todo está aquí, la historia del terrorismo promovido por los gobiernos, el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo, y lo más espantoso de todo, los proyectos futuros del nuevo orden mundial. Entonces, dice acá, el lado oscuro del Club Bilderberg, la peor maldad a la que se haya enfrentado nunca la humanidad, está entre nosotros y usa los nuevos y amplios poderes de coacción y terror que la dictadura militar industrial global requiere para acabar con la resistencia y gobernar aquella parte del mundo que se resiste a sus intenciones. Hay que decir que este enfoque sobre los poderes de coacción lo ha cubierto en mucho detalle otro autor, de cuyos libros también vamos a hablar, que se llama John Perkins. Pero Stulin dice acá que esta estructura usa poderes de coacción y terror, y habla de la dictadura militar industrial, pero el primero que habló de eso se llamó Dwight D. Eisenhower, fue general de 5 estrellas del ejército de Estados Unidos, jefe supremo del Frente Europeo de la Segunda Guerra Mundial, y luego, posteriormente a ello, presidente de los Estados Unidos de América. Dwight Eisenhower fue el hombre que estigmatizó a esa entente que él llamó el complejo militar industrial, y que denunciaba con ello cómo ese grupo combinaba la capacidad de decisión del aparato militar en lo que concierne a los contratos de la defensa y la industria que se beneficiaba de los contratos de la defensa, y cómo uno y otro pues se retroalimentaban y se apoyaban para obtener los objetivos de que se mantuviera una estructura de poder a base de la fuerza, pero esa fuerza a su vez entonces servía para proteger los intereses económicos desperdigados en todo el planeta de esta estructura económica. Entonces, eso ha hecho de Estados Unidos una situación de divorcio entre la democracia que pautaron sus fundadores, entre ellos Thomas Jefferson, y lo que ha resultado ser la nación norteamericana. Aquí dice él en otra parte, la batalla se está librando en este preciso instante y la dictadura global, el gobierno mundial único, va ganando. Dice, el objetivo de esta batalla es defender nuestra intimidad personal, o sea, los derechos de cada persona humana y nuestros derechos individuales. La piedra angular de la libertad. Implica el Congreso de los Estados Unidos, la Unión Europea, los tribunales, las redes de comunicación, las cámaras de vigilancia, la militarización de la policía, los campos de concentración, las tropas extranjeras estacionadas en suelo estadounidense, los mecanismos de control de una sociedad sin dinero en efectivo, los microchips implantables, el rastreo por satélite GPS, que ya pasa de rastrear un vehículo para que usted no se lo roben, a implantarle a usted un chip del tamaño de un granito de arroz debajo de la piel, de manera que donde quiera que usted se mueva, usted está localizable. Pero además ese chip tiene toda la información de usted y puede ser leída por un escáner sin que usted se dé cuenta.
De manera que esos son pasos que ha dado el Club Bilderberg, entre otros, que les sigo enumerando, para llegar a ese control total mundial a que aspiran. Dice las etiquetas de identificación por radiofrecuencia, RFID, el control de la mente, su cuenta bancaria, las tarjetas inteligentes y otros dispositivos de identificación que el gran hermano, the Big Brother es una forma de referirse a esa estructura de dominio, nos impone y que conectan los detalles de nuestra vida a enormes bases de datos secretos del gobierno. Pero se refiere al gobierno norteamericano cooptado por la plutocracia mundial. O sea, las estructuras del gobierno norteamericano no le sirven al pueblo norteamericano, le sirven a la plutocracia. Y eso se ve en la forma en que se estructura incluso el propio gobierno de los Estados Unidos. Y ahora mismo eso está haciendo crisis, aunque ese es otro capítulo que examinaremos en otra oportunidad. Dice acá, conciencia de información total, esclavitud total. Bueno, el señor Stulin dice por otro lado aquí, el objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión mediante un mercado único globalizado. ¿Le suena eso? El mercado global, controlado por un gobierno mundial único, de ese sí ustedes no habían oído hablar, vigilado por un ejército unido mundial, tampoco habían oído hablar de eso, regulado económicamente por un banco mundial, de ese sí han oído hablar mucho ustedes, y habitado por una población controlada mediante microchips cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y la supervivencia. Y enumera lo siguiente: trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. O sea, una prisión mundial en donde usted es una pieza de un todo controlado. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, a propósito de que uno sea una pieza controlada, nos viene a la mente una película que precisamente nos impactó porque ese fue el mensaje de esa película. No sé si fue el propósito de su productor, por lo menos en nosotros eso fue lo que logró. Se llama The Truman Show. Y la protagoniza un actor que es realmente en sus papeles más bien un actor cómico. No lo hemos visto hacer ningún papel que no sea cómico. Pero en realidad esa película, siendo él el protagonista, lo que él representaba era un fulano que actuaba en una telenovela que observaba millones de gente observaban esa novela en torno de su vida, desde que nació hasta que se hizo hombre, y sus cotidianidades, como la tenemos todos, que tenemos que ir a trabajar y volver y en fin, desenvolvernos en la casa. Pero resulta que en la peculiaridad de esa persona, que él era el único que no se daba cuenta que estaba siendo tomado como foco de una escena que se manejaba desde la dirección de la telenovela, porque era una telenovela, y que todo lo que les rodeaba era falso, eran actores, todos eran actores. El único que no era un actor era él, y él trataba de desenvolverse dentro de esa estructura falsa y se movía en un mundo falso. El pueblo donde él vivía no era tal, era todo un gran escenario de un enorme estudio. Claro, estas son cosas que solamente se ven en películas porque no se pueden hacer en la realidad. Es un enorme estudio con una cúpula enorme que semejaba el espacio
en donde salía el sol y se ponía y salía la luna, y que él vivía ahí, limitado en ese pequeño pueblo, en todas esas características de lo que era un pueblo norteamericano. Pero todo el mundo seguía esa telenovela en el resto de lo que era el país, que él desconocía. Él solamente conocía del mundo ese pequeño pueblito, del cual no se podía salir, porque cada vez que intentaba salir algo se lo impedía. Bueno, la película es toda la lucha de esa persona, rodeado de actores, que todos cumplían un rol y seguían un guión, y lo condicionaban a él, que luchaba por ser él mismo. Llegó un momento en la película que yo dije, caramba, pero y no será así que estamos todos nosotros. Y efectivamente, cuando uno examina lo que le relata a uno el señor Stulin, no solo en este libro, sino en todos, de cómo el grupo Bilderberg, el Club Bilderberg y el Council on Foreign Relations, o el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, del señor Rockefeller, y el primero manejado por los Rothschild, y en común acuerdo ambos, ¿no?, han dictaminado la suerte de la humanidad. Realmente uno dice, caramba, qué poco sabemos del mundo que vivimos, desde la época de la conquista hasta esta fecha. Y quien les habla tiene que confesar que esto, venimos nosotros a tener una visión acabada, si se quiere, de este cuadro de dominación mundial, de un par de años para acá, cuando nos dispusimos a hacer un poco de historia económica y nos dimos cuenta de lo poco que sabíamos. Entonces nos dedicamos a buscar antecedentes y a indagar en el internet, y encontramos una serie de cosas, por cierto, que nos metimos a buscar la interacción de todas las casas reales de Europa, y de ahí pasamos a otra base de datos, y de ahí a otra base de datos, y vinimos a parar a todo esto que nos relata el señor Stulin. De manera que no se asuste nadie por el hecho de que hasta ahora haya tenido una visión incompleta del mundo que nos ha tocado vivir. La República Dominicana es un país pequeño, independiente, igual que todas las naciones de Latinoamérica, unas más, otras menos, pero en definitiva, todos estamos montados prácticamente en el mismo barco. Eso es lo que hace que la integración latinoamericana sea una aspiración común, y algo que incluso nos apoyara el otro Papa, el que se nos fue, Juan Pablo II, muy distinto al que tenemos. Pero examinando todo lo que dice el señor Stulin, usted encuentra aquí en los objetivos del Club Bilderberg, dice, anda en busca de una era del postnacionalismo, porque resulta que para la globalización neoliberal, que es el instrumento sobre el cual navega todo el programa y las intenciones de este grupo de dominación, el adversario, el problema, el obstáculo, es el nacionalismo de las naciones. Es decir, en la medida en que los pueblos se resisten a ser globalizados y se resisten a ser tragados, fagocitados por las naciones y por las corporaciones poderosas, entonces el obstáculo para ellos es el nacionalismo. Y eso quiere decir que también los nacionalistas. De manera que ellos ahora tratan de crear lo que llaman la era del postnacionalismo. Dice, ese momento en que ya no haya países, solo regiones y valores universales, es decir, solo una economía universal, un gobierno universal
designado, no elegido, porque los pueblos se dejan de lado. Por eso ellos no creen en la democracia. Ellos se entienden con las dictaduras. Y eso lo vamos a ver en otros libros, en donde tenemos hasta gráficas de afinidad entre los intereses de estas estructuras plutocráticas y estructuras de dominación, incluso de signo contrario aparentemente, como son los regímenes comunistas, ¿verdad? Y sin embargo se han entendido bien. Y decía acá entonces, el gobierno universal designado, no elegido, y una religión universal incluso. Eso todo está dentro de ellos, sus objetivos. Para asegurarse de sus objetivos, los miembros del Club Bilderberg abogan por un enfoque más técnico y menos conocimiento por parte del público. O sea, claro, nuestro rol es ser pasivos y obedecer un ejército, ¿verdad? Un solo gobierno planetario con un único mercado globalizado, con un solo ejército y una única moneda regulada por un banco mundial. Una iglesia universal que canalizará a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de religiones serán destruidas. Unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales. Es decir, que nosotros, en lugar de que los dominicanos somos latinoamericanos, igual que los puertorriqueños, pero hablamos con un acentito diferente y tenemos una fraseología distinta, todo eso hay que borrarlo, ¿eh? Tenemos que pasar a hacer todo lo mismo. Dice que el control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. Este plan está descrito en el libro Technotronic Era, la era tecnotrónica de Zbigniew Brzezinski. Ese señor tuvo mucho poder en los Estados Unidos, miembro del club. En el nuevo orden mundial no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes. También dice acá que persigue una sociedad postindustrial de crecimiento cero que acabará con la industrialización y la producción de energía eléctrica nuclear, excepto para las industrias de los ordenadores y servicios. ¿Por qué quieren acabar con la nuclear? Pues sencillamente, pues porque quieren seguir con el petróleo, que ellos lo controlan. Y esa es la situación. Dice, las industrias canadienses y estadounidenses que queden, porque las están exportando todas, serán exportadas a países pobres como Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua, etcétera, pero en el etcétera estamos nosotros, los dominicanos, en lo que existe mano de obra barata. Se hará realidad entonces uno de los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dice, el crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de prosperidad y dividir a la sociedad en propietarios y esclavos. Cuando hay prosperidad hay progreso, lo cual hace mucho más difícil la represión. Después sigue aquí que cabe incluir en ello la despoblación de las grandes ciudades, según el experimento llevado a cabo en Camboya por Pol Pot. Después dice la muerte de 4.000 millones de personas, a las que Henry Kissinger y David Rockefeller llaman, bromeando, estómagos inservibles, por medio de las guerras, el hambre y las enfermedades. Óigame, realmente hay que leerse este libro para uno encontrar cosas que a uno le aprietan el corazón. De hecho, esos pasaportes con datos biométricos que nos han impuesto a los dominicanos, resulta que eso es parte del esquema de dominación mundial que tienen la gente del Club Bilderberg. Esos datos biométricos, esos van a unos computadores centrales donde estamos todos y estaremos fichados, y si nos dejamos poner el chip ese con GPS, también nos fiscalizará dónde estamos, de modo que tampoco nos podremos esconder. Pero a través de todos los mecanismos de una sociedad sin moneda, controlarán las finanzas y controlarán los ingresos de usted y determinarán si usted gana o usted no gana y cuánto gane,
para que se amolde a la voluntad de esa plutocracia mundial. Todo eso está en la verdadera historia del Club Bilderberg, pero lo vamos a examinar en otros detalles de los otros libros del señor Estudillo. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos en el próximo episodio de esta serie.